Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues es un placer nuevamente estar con ustedes y con usted, Lick, para poder abordar un tema más de nuestro podcast de Hablemos de Salud. El día de hoy vamos a dar este brinco nuevamente a psicología y vamos a platicar sobre un tema muy, muy importante, no solamente en la vida cotidiana, sino para nuestra propia salud, ¿no? Pues bien, conocen a mi compañera Celi. Hola. Hoy vamos a platicar sobre la asertividad, un tema muy, muy padre que nos va a ayudar no solamente, como ya lo dije, en nuestra vida cotidiana, sino también en nuestra persona, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todos lados. Así es. Pasa que normalmente nosotros no nos damos cuenta porque tenemos muchos conflictos en el trabajo, con la pareja, con los compañeros. ¿De dónde vienen estos conflictos, no? Y muchas veces nosotros tomamos posturas ante estos conflictos y una de esas es, prefiero evitarlos completamente y mejor no digo nada. O todo lo contrario, no, yo voy a decir todo lo que quiero decir en estos conflictos y muchas veces pasa que los hacemos más grandes o bien cuando no hablamos acerca de ellos, pues lo que pasa es que se mantienen durante muchísimo tiempo, ¿no? Cualquiera de estas dos posturas frente a un conflicto se habla de unas personas o de una persona que carece de asertividad. Así es, y precisamente, Lick, ese es creo que el punto donde surgen los conflictos, ¿no? Así es. Porque yo digo algo, pero lo digo enganchado, ¿no? O con esa malicia Exacto. y entonces genero que la otra persona se incomode, ¿no? O todo lo contrario, prefiero no decir nada, prefiero quedarme callado, yo soy el lastimado, el abnegado, y entonces pues mi voz nunca se va a escuchar, ¿no? ¿Cómo llegar a decir las cosas de manera correcta? Ok, muy bien. Primero tenemos que saber que la asertividad es un comportamiento aprendido y que se puede mejorar. Esto quiere decir que la mayoría de las veces, pues obviamente no nacemos siendo asertivos y nosotros aprendemos estas habilidades o aprendemos estas ciertas conductas de nuestro entorno más, digamos, nuestro núcleo familiar, ¿no? De ahí donde lo aprendemos, pero también cuando salimos al entorno, pues también podemos aprender ciertas habilidades. Lo que es importante saber es que si yo me doy cuenta o me identifico que soy parte del conflicto en la que no hablo o en la que todo lo contrario, digo todo lo que tengo que decir, entonces me doy cuenta que tengo un problema y entonces puedo solucionarlo, ¿no? Es decir, puedo mejorar esa parte. Y para aprender más o menos qué sería la asertividad, sería básicamente en palabras digamos, muy, muy escasas o muy cortas, poder decir lo que tengo que decir de la manera correcta en el momento correcto, ¿no? Sería una forma de hacerlo un resumen, pero hacerlo un poquito más alargado es una forma de comunicación. Cuando yo aprendo a comunicarme de manera asertiva, quiere decir que también tengo que aprender otras habilidades que me pueden ayudar justamente a que yo pueda hacer o pueda comunicarme de esta forma. Tengo que practicar la escucha activa, también tengo que practicar la empatía, por supuesto, y entre esas tengo que practicar las habilidades de comunicación que justamente tiene que ver con la asertividad. Y fíjate qué importante es esa modalidad de la escucha activa, ¿no? Porque generalmente sabemos oír, pero no sabemos escuchar, ¿no? Exacto. Es decir, oímos lo que nos están diciendo, oímos, pero también el oír es lo que me conviene, no lo que mi interlocutor me está diciendo, ¿no? Y la parte de la empatía, ¿no? ¿Qué de lo que voy a decir realmente es tal cual como lo estoy diciendo y con qué intención lo estoy diciendo, ¿no? Porque justamente ahí viene algo importante, ¿no? Habemos personas que decimos, no, es que así soy y así te digo las cosas porque yo soy muy franco, ¿no? No tengo pelos en la lengua y se dejan ir y no están siendo asertivos, ¿no? Simplemente dicen las cosas con las vísceras, ¿no? Y vemos personas que literal dicen, no, sabes que yo prefiero no evitarme los problemas, yo soy una persona pacífica, a mí jamás me vas a ver metido en problemas, ajá. O es porque quizás
no no puedes puedes. confrontar el problema, Exacto. ¿no? No tienes las habilidades en ese momento a tu alcance, los recursos para poder afrontar los problemas. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo mantienes el problema? Así ¿No? es. O cuánto tiempo no andas arrastrando, ¿no? Exactamente. Y justamente cuando andamos arrastrando los problemas, va a haber un punto donde vas a estallar. Sí. Y entonces lo que a lo mejor pudo haberse solucionado con una plática o un diálogo bien estructurado, se hizo todo un problema, ¿no? Y entonces, ¿te acuerdas de aquella vez que hiciste esto? Y empezamos. Claro, claro, porque parte también de lo que tiene que ver con la asertividad y aunque digamos en esta parte de evitar el conflicto, que sería la comunicación pasiva, hay que tomar en cuenta que no por ser pasivos en ese sentido no recordamos y no tenemos memoria, porque sí la tenemos y entonces no es, solo no quiero tener el conflicto, solo no puedo confrontar el conflicto, pero todas las emociones que involucra estar en ese conflicto yo las estoy viviendo. Entonces, no es que, solo ya no pasa nada y estoy mejor, no. Sí hay efectos adversos en nuestra salud mental y física al evitar conflictos. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchas veces aparece el estrés, aparece la incomodidad, aparece la baja tolerancia. ¿Por qué? Porque aunque yo no me doy cuenta, sí estoy experimentando las emociones que tienen que ver con el conflicto, pero sin confrontarlo. Entonces nunca termino, nunca cierro ese ciclo y por lo tanto mantengo esas emociones. Y cuando mantenemos las emociones, reaccionamos de acuerdo a las emociones, ¿no? Exactamente. Y a veces el reaccionar de acuerdo a las emociones nos lleva también a hablar precisamente sin pensar, ¿no? Hablar sin, volvemos al tema, sin ser asertivos. Sin ser asertivos. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Crecí en una familia donde me dicen, cállate, no digas nada, tú no sabes, tus problemas ni siquiera son problemas, ¿no? Me están llevando a que cuando yo quiera decir algo, mejor me lo calle. Así es. ¿Cómo practicar la asertividad y salir de ese núcleo familiar en donde crecí, aprendí a ser así, pero ahora quiero ser asertivo? ¿Cómo le podría yo hacer? Ok, primero, a mí, ¿en qué me beneficia o cuáles son los beneficios de poder aprender a ser asertivo o para qué sirve desarrollar esta habilidad? Primero, para poder dar mi opinión. Muchas veces desde ahí ya no podemos opinar, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que no tenemos la suficiente seguridad, autoridad o etcétera en el momento. Segundo, expresar mis sentimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que al expresar nuestros sentimientos lo hacemos de manera desbordada o bien no sabemos cómo hacerlo, ¿no? También me sirve para poderle hacer peticiones a los demás. No pedir favores, puede pedirse de esa forma, puede verse de esa forma, pero es más bien hacer peticiones como, oye, me molesta de alguna forma que seas así y entonces te pido que puedas cambiar este comportamiento que yo estoy identificando que a mí me molesta, ¿de acuerdo? La asertividad, algo que hay que tomar en cuenta es que siempre hay que hablarla desde el yo. Yo no puedo decirle, es que tú eres esto, tú eres aquello y tú tienes que cambiarlo en ti y entonces pensar que soy una persona asertiva porque estoy expresando mis sentimientos. Por supuesto que no, porque lo estoy haciendo de una forma equivocada. Entonces siempre tiene que ser desde el yo, desde mi persona, desde mi experiencia. Y ya sabiendo una vez todo esto que involucra el para qué me sirve ser asertivo, hay que aprender a identificar nuestro estilo de comunicación. Hay 3 estilos de comunicación. Está el pasivo, está el asertivo y está el agresivo. En el pasivo las características son básicamente que mis sentimientos no los expreso o no soy tan abierta con respecto a ellos. Trato de agradarle a los demás, trato de agradarle a la mayoría de las personas, trato de evitar los conflictos. En los derechos asertivos que tenemos siempre reconozco que la otra persona tiene derechos, pero soy incapaz de reconocer que yo también los tengo. Por el contrario, el estilo de comunicación agresivo tiene que ver con el yo tengo mis derechos, los reconozco, pero no soy capaz de reconocer los derechos de los demás. Sí entro en discusiones, pero básicamente tienen que ver con el ganar o perder. Eso quiere decir que si no me dan la razón en esta discusión, estoy perdiéndola. Y una persona con estilo de comunicación agresivo no podría tolerar algo así, ¿no? Entonces se crea todo un conflicto. También hay que tomar en cuenta que a esta persona o a personas con este estilo de comunicación no les interesa tanto si les agradan o no a los demás porque se involucran en ese pensamiento, en esa creencia de así soy y no voy a cambiar.
¿no? Y está por el contrario de estas dos partes el estilo de comunicación asertivo. En este básicamente reconozco que tengo derechos y la otra persona también los tiene. En una discusión no es voy a ganar, voy a perder, sino voy a llegar a acuerdos en los que ambas personas ganemos o tengamos un beneficio de esta discusión o de esta, digamos... De ese diálogo, ¿no? Ajá. O de ese proceso de negociación, ¿no? Que al Exacto. final es eso. Justamente la palabra sería negociación. En la asertividad, cuando nos vamos a comunicar con los demás, siempre vamos a tratar de negociar, llegar a acuerdos. Bien, y aquí también es importante saber que nuestro tono de voz va a ser de acuerdo a la conversación, en ningún momento lo vamos a bajar o subir, va a ser neutro y va a ser hablando de una forma tranquila como lo estamos haciendo nosotros en este momento, y por el contrario una persona con estilo de comunicación pasivo es muy bajo y por el contrario una persona con estilo de comunicación agresivo es muy alto, suelen alzar la voz, ¿no? Entonces ya una vez identifiqué cuál es mi estilo de comunicación y en este punto, retomando nuevamente el ejemplo que presentaste, el de nací en este núcleo familiar en el que no se reconocía que tenía problemas o si se reconocía eran desvalidados, no son para tanto, tú mejor guarda lo que quieres decir y evita conflictos, tiene que ver con un estilo de comunicación pasivo, ¿no? Entonces ya reconocí mi estilo de comunicación. Ahora, ¿qué hago al respecto? Primero, tengo que aprender ciertos pasos que me permitan a mí identificar cuándo estoy siendo pasivo. Primero, tengo que reconocer que tengo derechos asertivos de paso. Tengo derecho a ser escuchado. Tengo derecho a expresar mis emociones. Tengo derecho a decir no. Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a cambiar de opinión. Tengo derecho también, por ejemplo, tengo derecho también a ser feliz, ¿no? Tengo derecho a disfrutar de la vida. Y al saber que tengo estos derechos, me hace a mí darme cuenta que soy una persona que sí puede expresarlo, porque estoy expresando mi emoción. Y si alguien me pide un favor y yo no tengo en ese momento las capacidades o no tengo la forma de ayudarlo, puedo decirle que no. Y no me hace en ningún sentido una mala persona. Y ahí es donde quiero entrar a cómo seguir los pasos. Para poder ser asertivo, el paso número 1 sería trata de evitar los pensamientos negativos que se involucran cuando intentas decirle a alguien algo, dar tu opinión, expresar tus sentimientos, etcétera. Evita los pensamientos negativos. Lo primero sería, es que no le va a importar, o de seguro no es para tanto, o de seguro lo que estoy sintiendo se me va a pasar. Esos son pensamientos negativos, hay que tratar de evitarlos en el momento en el que queremos expresarlos. Número 2, tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos queriendo pedir o decir. Hay que recordar nuestros objetivos, ¿no? Número 3, hay que ser conscientes y concretos de lo que estamos pidiendo. Cuando quieras ser asertivo, lo mejor que puedes hacer es ser lo más concreto posible de lo que quieres decir. Porque si nos vamos por las ramas, ahí ya perdemos mucha asertividad porque entonces podemos meter otros temas que podrían desviar, ¿no? Desviar justamente la causa o lo que yo quiero decirle o compartirle a los demás, ¿no? En este sentido también es importante, por ejemplo, puedo aplicar algunas técnicas que también conocemos en esta habilidad, que es el discurso asertivo. Primero, tengo que hacer noción de los hechos, no de los juicios. Los hechos es lo que está pasando, lo que estoy viviendo. Los juicios es lo que yo creo o interpreto de esos hechos, ¿no? Entonces, solo los hechos. Tú tiraste mi bebida. Ese es un hecho, ¿no? No, yo vi que tú lo hiciste con toda la intención, ¿no?, de tirar mi bebida. Ese es el juicio. Número 2, ¿qué siento con tu comportamiento? ¿Qué sentí al que tiraras mi bebida? Número 3, ¿cuál es el comportamiento que yo espero de tu parte? Y número 4, ¿cómo me voy a sentir con ese cambio de comportamiento? ¿No? Es válido al mantener una conversación, al ser asertivos, porque estamos expresando nuestras emociones y estamos permitiendo expresarle a los demás qué es lo que esperamos de ellos. Y no es porque sea, digamos, que nos guste irle pidiendo por ahí a los demás, pero básicamente nosotros nos movemos en base a las necesidades que tenemos y cuando no somos asertivos esas necesidades no se cumplen y por lo tanto aparece la frustración, el estrés, la baja tolerancia y la tristeza. Entonces no sé si respondí tu pregunta o me fui un poquito por las ramas. No, sí, muy asertiva la respuesta. Y justamente ahorita que ibas platicando,
que nos compartías este punto, yo recordaba, ¿no? Que a veces decimos, es que fui asertivo, no sé por qué no me entendió. Quizás intentaste ser asertivo, pero te fuiste buscándole, ¿no? Claro. Y justamente ahí entra un punto bien importante, tener claro qué es lo que queremos decir, ¿no? Así es. Porque a veces nos sucede que no tenemos ni siquiera claro cuál es el problema o qué es lo que queremos de la otra persona, ¿no? Y entonces, si no sé qué quiero, pues tampoco voy a saber cómo pedírselo, ¿no? O cómo Claro. solicitarlo. Entonces, por ahí tomen nota. Primero, tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿no? Y recuerden que tenemos que hablar desde nuestra persona y desde lo que yo valgo, ¿no? Ajá, valgo, estoy viviendo, Estoy es mi viviendo, estoy experiencia. sintiendo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa o qué podría yo hacer si estoy del otro lado de la balanza? Ahora no soy una persona pasiva, soy todo lo contrario, una persona agresiva, ¿no? Que impone, que dice, ¿sabes qué? Así soy, te callas, o ya asunto arreglado, ¿no? Porque esa es otra frase común, ¿no? De ya se dijo, ya quedamos claros. Claro. No hay opción de negociar, ¿no? O si te parece y si no, pues la puerta está bien ancha. Claro. ¿Qué, Sí. qué podemos hacer ahí? Ahí sí, sí es un poquito, no es complicado. Solamente ya reconocimos que estamos en ese lado de la balanza y entonces ahí sería necesario desarrollar o más bien practicar algunas otras habilidades como escucha activa y empatía. ¿Por qué escucha activa? Porque muchas veces pasa que el estilo de comunicación agresivo es sí te escucho, pero te estoy escuchando y todo eso te lo voy a regresar en palabras. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo y entonces te las voy a discutir, ¿no? Pero no necesariamente el escuchar implica el qué me quieres decir para que yo te lo pueda contestar, sino qué me quieres decir, qué es lo que quieres darme como mensaje. Hay que practicar la escucha activa y segundo hay que practicar la empatía. La empatía es permitirnos darnos cuenta que sí, efectivamente yo puedo estar molesto o molesta por esta situación, pero también comprender que en esta discusión somos 2, 3 o más personas, ¿no? Entonces, al darme cuenta de eso, tengo que ser asertivo al reconocer que no solamente yo existo y que yo valgo, sino que hay otra persona a mi lado que también lo hace, ¿no? O más personas que también lo hacen. Entonces, en ese sentido, al ser asertivo implica va a haber una dificultad en el estilo de la comunicación al ya no decir tú, es que tú hiciste, tú dijiste, tú tienes que cambiar, tú esto, sino el yo. ¿Cómo me siento? Es que yo me sentí molesto por esta razón, por esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Esa es una forma de comunicarte, está bien, pero después es de entender, pero entiendo que entonces tu punto es, ¿no? Tomar en cuenta a la otra persona. Entonces, para poder ser asertivo de este estilo de comunicación es practicar la escucha activa y practicar la empatía. Y con eso ya tienes digamos, ya tienes un camino libre para poder empezar a ser más asertivo, pero también aplicar la regulación emocional, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, fíjense, yo ahorita haciendo mi resumen, ¿no? Para poder yo desarrollar una comunicación asertiva, tengo que primero evaluar en qué posición estoy, ¿no? Así es. Porque si quiero llegar a ser asertivo, significa que estoy en cualquiera de los dos puntos, ¿no? O podemos navegar en cualquiera de los dos puntos. Sí. También es válido, ¿no? Eso es muy cierto. Que a lo mejor en mi casa soy el pasivo, pero en mi relación soy el agresivo. Porque lo que no digo en mi casa lo quiero venir a decir con mi pareja, ¿no? Claro. O en mi trabajo soy el agresivo, pero en mi casa soy el pasivo, ¿no? Porque es lo que diga mi esposa, mi mujer, ¿no? Claro. Entonces, primero sería reconocer en qué posición estoy. Segundo, estar consciente de qué es el objetivo que quiero yo alcanzar, ¿no? Exacto. Es decir, qué punto quiero resolver ahorita. No allá, no del otro lado, sino ahorita contigo, ¿no? Uh-huh. Y creo que parte importante, reconocer qué sentimientos tengo Por supuesto. en el momento en el que estoy iniciando el diálogo para poder de ahí ver cómo voy a dirigirme asertivamente. Porque si quiero ser asertivo desde mi agresión, va a estar complicado, ¿no? O quiero ser asertivo desde mi pasividad, también va a ser difícil. Sí, por supuesto. Entonces, esos son como que puntos esenciales que podríamos trabajar, ¿no? Ahora,
no me vas a dejar mentir, Celi, que a veces en consulta nos dicen, es que ya lo puse en práctica, pero ahora mi familia me dice, ay, sí, como ya vas al psicólogo, ya sientes que todo lo sabes. Ay, sí, ahora ya para todo quieres ser asertivo, para todo quieres ser empático. O ya te crees psicólogo. O ya te crees psicólogo, ¿no? O, perdón, licenciada en psicología, ¿no? Que hemos llegado a escuchar. ¿Cómo poder trabajar ese tipo de comentarios pasivo-agresivos? Claro. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, también parte de la asertividad es no engancharse justamente con esas emociones o comentarios que no son constructivos y que tampoco tienen un objetivo de hacerte crecer o de bien resolver un conflicto. Si te dice, no, es que ya como ya te crees, eso sería más bien un estilo de comunicación agresivo, no está tratando de resolver nada, entonces lo ideal ahí sería no engancharnos con esos comentarios porque no nos van a ayudar, sino que todo lo contrario nos van a mantener en una discusión en la que muy seguramente no vamos a ganar si estamos discutiendo con una persona de este estilo, ¿no? También es importante tomar en cuenta que la asertividad nos hace darnos cuenta cuándo podemos justamente confrontar el conflicto y cuándo no, ¿no? Entonces, ¿cuándo puedo hablar con la persona y llegar a acuerdos y cuándo no? Es decir, yo si por ejemplo, supongamos, ¿no? Estamos en una junta, o por ponerlo así, o en una fiesta familiar, ¿no? Y todos están así, y entonces ocurre algo que a mí me hace molestar porque hacen un comentario, y entonces digo, no, paren la música, y agarro el micrófono y no, ahorita quiero trabajar esto, ¿no? Sí. No estamos siendo asertivos porque entonces no estamos en el momento correcto ni en el momento, y eso muchas veces podría desatar otro problema, ¿no? Sí. Entonces hay que ser bastante conscientes nosotros que ya estamos intentando practicar esta línea de la asertividad. Otra cosa muy importante, cuando tú haces ese cambio de pasar de ser una persona pasiva a ser una persona que ya dice sus emociones, que ya expresa sus desacuerdos, que ya expresa, por ejemplo, con qué no quiere participar, las personas que estaban acostumbradas a que tú tuvieras este estilo de comunicación, van a resentirlo porque al final ya no van a tener esa persona que no pueda decir, no, es que sí está bien, no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ocurre que no estamos dispuestos a aceptar. Y parte de eso también es que esta práctica, ¿para qué la quieres empezar a hacer tú? Primero que nada, cuando queremos ser asertivos es porque ya algo dentro de nosotros está navegando. Entonces, siempre recuerda los objetivos y recuerda los beneficios que tiene para ti, para tu persona, aprender esta habilidad o esta práctica de comunicación. Y sobre todo ese punto, sí quiero como que poner así como el comentario, ¿no? Uh-huh. Cuando empezamos a querer practicar o a caminar sobre esta línea de la asertividad y hemos sido pasivos, por lo general surgen comentarios como, es que has cambiado mucho, ahora eres bien egoísta, ¿no? Ajá. ¿No? Empezando por ahí. O te hacen comentarios de, no, es que antes eras bien atento, ¿no? Y siempre estabas dispuesto a ayudar y ahora ve, ya crees que el mundo gira en torno a ti. Y quiero hacer este comentario porque quiero que recordemos, y allá los que nos están escuchando, que efectivamente cuando estamos del lado pasivo, dejamos que los demás tomen las decisiones sobre nosotros. Exacto. Dejamos que los demás, vamos a ponerlo así, ¿no? Manipulen nuestro pensamiento hasta cierto grado por no quererlos hacer sentir mal, por no querer quedar mal, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Pero es importante saber que cuando empezamos a ser asertivos, también vamos a empezar a marcar nuestros límites, ¿no? Y también vamos a empezar a saber que yo también tengo necesidades, que yo también tengo cosas que hacer, ¿no? Por así decirle. Uh-huh. Y eso no significa que seamos egoístas o que seamos malas personas, ¿no? Claro. Sino simplemente ya empezamos a caminar sobre la asertividad, ¿no? Así es. Y es válido. Entonces, si ya empezaste, pues que no te desanimen esos comentarios, ¿no? Que sigan y que lo sigan practicando.
Mismo caso del lado contrario, ¿no? De los que son agresivos y empiezan a querer caminar sobre la asertividad, te dicen, no, es que ya no eres como antes sí te defendías, antes sí decías, antes manoteabas, ¿no? Se golpeabas. Y te dicen, ya perdiste tu carácter, ¿no? No, más bien lo estás forjando, ¿no? Estás empezando a trabajar sobre esa línea. Y justo el comentario que nos decía la licenciada Celi. Tenemos que aprender a ser asertivos, pero también tenemos que saber por qué lo estoy haciendo. Exacto. ¿Cuál es el objetivo? Y si tu objetivo es porque algo ya se movió, entonces llévalo a cabo y termínalo, ¿no? Sí. Y ejecútalo. Muy bien. Ya platicamos, por ejemplo, sobre los estilos, ya vimos qué pasos debería de seguir. Ahora me gustaría, en esa misma línea de la asertividad, que nos dijera, ¿hay alguna cosa negativa de ser asertivo? Claro, como todo, por ejemplo, negativa no para nosotros, negativo para los demás. Claro, por supuesto. En el camino de la asertividad nos vamos a dar cuenta que aunque nosotros practiquemos cómo ser asertivos, no siempre eso implica que no vamos a tener conflictos con los demás o que vamos a estar exentos de tener conflictos con los demás. Implica que vamos a tener una mayor ventaja en estos conflictos para poderlos solucionar lo más rápido posible y o evitarlos, digamos, en la conversación, es decir, evitar que un problema se haga más grande. Pero esto no nos exenta de no tener malos entendidos con los demás. Al final es importante saber que si tú estás hablando con alguien que también sea asertivo, pues entonces se van a entender muy bien. Pero si no, muchas veces justamente vas a ser catalogado quizá como egoísta, como que ya no piensas en la gente, etcétera. Pero esto tiene que ver muchas veces con la creencia que tiene, digamos, las personas con las que te estás relacionando, sean estos amigos, familia, etcétera. Y ahí es importante darnos cuenta que muchas veces eso implica que nuestro ciclo ahí está pues cerrando, ¿no? Es decir, el beneficio para nosotros es el que ya no vamos a acumular emociones o ya no vamos a tener estas emociones desbordantes tan intensas como el enojo, ¿no? Y básicamente hiciste un comentario y es importante saberlo. El mayor conflicto que va a tener la persona al intentar ser asertivo va a ser desde el lado pasivo. El lado agresivo, por lo tal, va a ser el que más va a recibir como que, oye, has cambiado, qué bueno, ya no te enojas tan fácil. Una retro, no un aliento. Exacto, porque las personas normalmente pues se enganchan mucho con esta parte, ¿no? Del soy así y así me quedo, ¿no? Y entonces cuando tiendes a ser más empático, pues entonces hay una mayor ventaja. Pero sí, la dificultad quizá o la parte negativa va a ser que no vas a evitar los conflictos, pero sí vas a tener las herramientas necesarias para poder llevar ese conflicto a término o de una mejor manera. Muy bien, pues creo que por ahí ya se nos acabó el tiempo. Habría muchas cosas que nos gustaría platicar y seguir pues compartiendo con ustedes. Sin embargo, por el momento pues se nos ha acabado el tiempo. Pero si hay algo que te gustaría que trabajáramos o que dijéramos, pues nos puedes dejar el comentario y ya sea la Lixeli o alguien más del área de la salud, de acuerdo al comentario que nos dejes, lo podríamos abordar, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, pues te agradecemos que nos acompañes en este podcast de Hablando de Salud. Así es. Que pues estamos cargando cada sábado para que podamos tocar estos temas que son de importancia. Recordamos que no solamente es de psicología, hablamos de fisioterapia, hablamos de medicina. Próximamente vamos a tener por aquí oftalmólogos, médicos generales, odontólogos. Por ahí también tenemos ya a una persona que nos va a hablar sobre las prótesis, ¿no? Entonces, si tienes temas por ahí que te gustaría que abordáramos, déjanos tu comentario y con gusto los leemos. No nos despedimos, nos vemos el próximo sábado y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro podcast, te invitamos para que dejes en la parte de abajo tus comentarios y de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima.